Muy buenos días, mi nombre es Martín Arrieta Gutiérrez y el día de hoy, junto con mi compañero Santiago Muñoz, vamos a desarrollar una serie de problemas relacionados con las leyes de la termodinámica. Muy bien, el día de hoy les voy a explicar el problema número 3 o el punto número 3 del taller de segundo seguimiento correspondiente a la asignatura de calor y ondas. Muy bien, ¿qué nos dice este problema número 3? Nos dice que en el punto 4 del diagrama presión-volumen, este diagrama que estamos presentando acá, en este punto 4, la presión y la temperatura de un gas ideal diatómico, la presión es de 2 atmósferas y 87 grados centígrados. Como pueden observar acá, he tomado los datos con anterioridad y tenemos que el número de moles es igual a 2, la presión en este punto 4 es de 2 atmósferas y la temperatura en este mismo punto es de 87 grados Celsius. Esta cantidad que está en centígrados, para convertirla a grados Kelvin, simplemente le sumamos 273.15 y tenemos esta temperatura dada en grados Kelvin. Bien, ¿qué más nos dice el enunciado? Nos dice que el volumen del gas en el estado 2 es 3 veces mayor que el estado 4. Para ello vamos a determinar el volumen de este estado 4. Con ese dato podemos determinar el volumen en el estado 2. Y nos dice que en este mismo estado 2 la presión es el doble que en el estado 3. ¿Listo? Nos dice que las curvas 1 y 2 y 3 y 4 representan procesos isotérmicos. Y a su vez, los puntos 2 y 3 y 1 y 4 representan un proceso isocórico, por el cual en un proceso isocórico el volumen es constante en todos sus puntos y en el isotérmico la temperatura es constante en sus puntos. Nos dice calcular en cada punto presión, volumen y temperatura, y en cada proceso isotérmico e isocórico que tenemos acá vamos a calcular el calor, la energía interna y el trabajo. Bien, muy bien, vamos a determinar la presión, volumen y temperatura en cada uno de los puntos. Bien, primero vamos a calcular el volumen en este punto 4. ¿Por qué calculamos el volumen en este punto 4? Porque ya tenemos como dato la presión y su temperatura en ese punto y se nos facilitaría mucho más calcular el volumen. Al momento de calcular dicho volumen, se nos facilita determinar la presión, volumen y la temperatura de cada uno de estos puntos partiendo de acá. Bien, como primero vamos a escribir la presión en el punto 1, que aún no la conocemos, temperatura en el punto 1, que no la conocemos, y el volumen en 1, que tampoco lo conocemos. Presión en el punto 2, no lo conocemos. Temperatura en 2, que no lo conocemos, y el volumen en 2, que nos dice que el volumen es 3 veces mayor que el estado 4, es decir, es 3 veces mayor que el volumen en el estado 4. Nos dan la presión en el punto 3, no la tenemos. En la temperatura en el punto 3, tampoco la tenemos. Y el volumen en el punto 3, tampoco la tenemos. Cabe resaltar que la presión en el punto 2 es el doble que en el estado 3, es decir, 2 veces el estado 3. Y en el estado 4 dice que la presión es de 2 atmósferas. Nos dicen que nos dan el dato de la temperatura descrita en Kelvin, que son 360.15 Kelvin, 360.15, y el volumen, que aún
Si nos guiamos acá en este diagrama, podemos observar que el proceso 4 y 3 representa una isoterma, es decir, que la temperatura es constante en un punto. Es decir, que la temperatura en 4 es la misma que la temperatura en este punto 3. 50.15 Kelvin. Eso me representa. Bien, con estos datos, la presión y temperatura en el punto 4 podemos determinar el volumen. A partir de estos datos que nos dan en el punto 4, podemos determinar su volumen en dicho punto, ¿no? Para ello nos vamos a guiar de la ecuación del estado de bases ideales, que es presión por volumen igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Entonces, como vamos a determinar volumen, voy a desplegar el volumen de acá. En este caso, como es el volumen en el estado 4, vamos a decir que el volumen en 4 es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura sobre la presión en este punto. Listo. Ahora, simplemente vamos a reemplazar todo acá. Cabe destacar que como es un diagrama presión-volumen que nos dan la presión en la atmósfera y el volumen en litros, la constante universal de los gases debe ser de 0.082. Si en llegado caso la presión nos la dan en pascales y el volumen en metros cúbicos, ya la constante cambia de 0.082 a 8.31. Quise hacer esas aclaraciones. Bien, el volumen en 4, entonces, aquí es igual al número de moles, que es 2. Número de moles, que es 2, por la constante universal de los gases, que en este caso es 0.082, por la temperatura, en este punto 4, que es de 360.15, y esto sobre la presión en dicho punto, que también es igual a 2. Si simplifico, aquí puedo simplificar 2 y 2, y me queda que el volumen en este punto es igual a, escribimos en la calculadora 0.082 por 360.15, y esto es igual, el volumen es igual a 29.532 litros. Y aquí escribimos que el volumen es igual a 29.532 litros. Bien. Ya con eso tenemos lo que es el dato del volumen. Muy bien, ahora como ya hemos determinado el volumen en el estado 4, que es de 29.532 litros, cabe resaltar que los puntos 1 y 4 me representan un proceso isopórico por el cual su volumen es constante, es decir, nunca cambia. Es decir, que el volumen en 4 es el mismo que el volumen que está aquí en 1, es decir, 29.532 litros. Bien, nos dicen que el volumen en el estado 2 es 3 veces mayor que en el estado 4, es decir, vamos a multiplicar el volumen en el estado 4, que es de 29.532, y eso lo multiplicamos por 4. Y esto nos da un resultado de, es 3 veces mayor que en el estado 4. Y esto nos da un resultado de 88.596 litros. ¿Vale? A su vez, el punto 3 nos representa un proceso isopórico. El volumen es constante, es decir, que el volumen en 2 es el mismo que el volumen en 3. Entonces, el volumen en 3 también es de 88.596
podemos determinar la presión en este punto 3, porque nos dicen que la presión en este punto 2 es 2 veces mayor que en el estado 3, es decir, calculamos ahora la presión en el estado 3. De acá, partiendo de la ecuación de los gases ideales, la ecuación de estado, despejamos la presión en el caso del punto 3, sería la presión en el punto 3 es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura, y esto dividido entre el volumen en ese punto. Este es por el punto 3. Entonces, ¿qué queremos dar? Simplemente reemplazamos datos. Presión en 3 es igual al número de moles, que es 2, por la constante, que es de 0.082, por la temperatura en 3, que es de 360.15 Kelvin, 360.15, y esto dividido entre el volumen que nos dio 88.596. Listo. Ahora, simplemente hacemos las operaciones en la calculadora. 2 por 0.082 por 360.15, y esto dividido entre 88.596, y esto nos da un resultado de 0.666 atmósferas. Bien, ahora que hemos calculado la presión en el punto 3, que es de 0,666 atmósferas, nos dicen que la presión en este punto 2 es el doble que en 3, es decir, la presión en el punto 3 la multiplicamos por 2, y esto nos da como resultado 1.332 atmósferas. Ahora, para determinar la temperatura, simplemente nos basamos nuevamente en la ecuación de estado, despejamos la temperatura en este punto 2, hablando del punto 2, para calcularlo, ¿no? Nos dice que la presión en 2 por el volumen en 2 es igual al número de moles por la constante de los gases ideales. La temperatura en 2 es igual a la presión en este punto 2, que es de 1.332 por el volumen en este punto 2 o en este estado 2, esto es 38.596 sobre el número de moles, que es 2, multiplicado por la constante, que es 0.082. Simplemente hacemos las operaciones. 1.332 por 88.596 sobre 2 veces 0.082, y nos dice que la temperatura en este punto 2 es igual a 719.572 Kelvin. En esta temperatura, la escribo acá, que es de 719, la que acabamos de calcular, 719.572 Kelvin. Ahora, el punto 1 y el punto 2 me representan un proceso isotérmico, es decir, la temperatura no cambia de punto. Es decir, que la temperatura que tengo aquí en 2 es la misma que tengo acá en 1, que es de 719.572 Kelvin. Y de acá, para calcular la presión en este punto 1, simplemente ahora nos guiamos nuevamente de la ecuación de estado. Dice que la presión en 1 es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura en este punto 1, temperatura en este punto 1, dividido entre el volumen en ese punto. Presión en 1 es igual al número de moles, que es 2, por la constante 0.082, por la temperatura, que es de 719, perdón, 719.572
simplemente nos guiamos de la calculadora. 2 por 0.082 por 719.572.572 esto dividido entre el volumen en este punto que nos dio 29.532. Nos dice que la presión en este punto es igual a 3.995 atmósferas y escribimos la presión que es de 3.995 atmósferas. Y ya hemos determinado presión, volumen y temperatura en cada uno de los puntos de este diagrama presión-volumen. Muy bien, ahora que ya hemos determinado la presión, volumen y temperatura en cada uno de los puntos de este diagrama presión-volumen, vamos ahora a determinar las variables termodinámicas como la presión, como el calor, la energía interna y el trabajo en cada uno de estos procesos. ¿Listo? Bien, cabe resaltar que para un proceso isotérmico, como es en el caso del proceso 1 y 2 y el proceso 3 y 4, la energía interna en estos puntos, en estos procesos es cero. Por eso que aquí he añadido que la energía interna para este proceso isotérmico 1 y 2 es cero y que en el proceso 3 y 4 la energía interna es cero. También para un proceso isocórico, es decir, el proceso 2, 3 y el proceso 1, 4 o 4 a 1 en este caso, nos dice que el trabajo es igual a cero. Por eso que aquí he añadido que en el proceso 2, 3 y 4, 1, proceso 2, 3, el trabajo es cero y en el proceso 4, 1, el trabajo también equivale a cero. Listo. Ahora, para los casos de calor en los procesos isotérmicos, es decir, el proceso 1 y 2 y en el proceso 3 y 4, el calor es igual al trabajo en este proceso. Pero, ¿cómo se halla el trabajo en este proceso? El trabajo simplemente nos basamos aquí en este formulario, nos dirigimos a la fila del proceso isotérmico y nos dice que el trabajo es igual al número de moles, que está acá para el proceso isotérmico, es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Bien, vamos a hacer nuestros cálculos. De 1 a 2 es igual a ¿qué? Es igual al número de moles, así que el trabajo en este proceso 1 y 2 es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura, por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Simplemente reemplazando los datos, dicen que el trabajo, el punto I2 igual al número de moles que es 2 por la constante que es 0.082 por la temperatura, que obviamente la temperatura en el punto 1 igual a la temperatura en 2, porque un isotérmico nos dirigimos, ya sabemos que la temperatura es de 719.572, digo que es de 719.572, y esto multiplicado por el logaritmo natural del volumen 2. ¿Cuál es el volumen en 2? 88.596 litros. Para 88.596 litros sobre el volumen 1 es igual a 29.532
Y esto nos da el trabajo, nos da como resultado 129.647 joules. Bien, el trabajo nos da como resultado entonces en el proceso I2 129.647 joules, y como el calor es igual al trabajo, es el mismo valor, es la misma equivalencia, 129.647 joules. Así fue como hemos calculado el trabajo para este proceso. Muy bien, ya hemos calculado lo que son las variables termodinámicas, calor, energía interna y trabajo para los procesos 1, 2 y 2, 3. Ahora vamos a calcular dichas variables para el proceso 3, 4, que es un proceso isotérmico. Bien, para el proceso 3, 4, como sabemos que el calor, para calcular el calor es un proceso isotérmico es igual al trabajo. Y sabe que el trabajo es igual al número de moles por la constante universal de gases por la temperatura por el logaritmo natural del volumen final sobre el inicial. Bien, vamos a calcular entonces el trabajo acá. El trabajo para el proceso 3,4 es igual al número de moles que es 2 por la constante que es 0.082, por la temperatura del cuadro, que es la misma que de 360.15, y esto multiplicado por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. ¿Cuál es el volumen 2? El volumen del cuadro, que equivale a 29.532 litros. ¿Cuál es 29.532? Y esto sobre el volumen 1, que en este caso sería el 13. Volumen 3 tiene 88.596. 88.596. Simplemente nos apoyamos en la calculadora. 9.532 sobre 88.596, y eso me da, dice que el trabajo entre 4 es igual a menos 64.889 joules. El trabajo, ya sabe que es de menos 64.889 joules. Y como el calor es igual al trabajo, pues tiene esta misma equivalencia, menos 64.889 joules. ¿Listo? Y así es como hemos calculado el calor y el trabajo para los procesos, para el proceso isotérmico 3,4. Ahora vamos a finalizar este cálculo de variables termodinámicas para el proceso 4.1. ¿Listo? Sí. Este es un proceso isocórico. ¿Listo? Entonces, para un proceso isocórico, el calor es igual a la energía interna, ¿no? En este proceso, isocórico. Y a su vez la energía interna es igual a esta fórmula, que es el número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por la variación de temperatura. Entonces, la energía interna en este proceso 4.1 es igual al número de moles que es 2 por la capacidad calorífica molar a volumen constante, que como dije anteriormente es 5 medios de la constante, que es 0.082 por la variación de temperatura en 1 menos la temperatura en 4, es decir, la final menos la inicial. ¿Cuál es la temperatura en 1? 719.572. 719.572
menos la temperatura en 4, que es de 360.15. 360.15. Y basándonos en una calculadora, voy a simplificar este 2 con este 2 y hacemos las operaciones. La 5 por 0.082 por la variación de temperatura 719.572 menos 360.15. Y esto me da, y tenemos como resultado una energía interna para este proceso de 147.363 joules. Bien, ya tenemos el dato de la energía interna, que es de 147.363 joules. Como el calor es igual a la energía interna, el calor también equivale a 147.363 joules. Y así hemos concluido con el cálculo de las variables, de todas las variables termodinámicas para cada uno de los procesos del diagrama. Muy bien, ahora para concluir este ejercicio 3 correspondiente al taller de calor y ondas, vamos a hacer unos últimos procedimientos para concluir que tenemos bien desarrollado todo este proceso. Bien, para llevar a cabo esto debemos de tener en cuenta lo siguiente, que la sumatoria del calor tiene que ser igual a la sumatoria del trabajo, y que la sumatoria de la energía interna tiene que ser igual a 0. Bien, ahora lo que vamos a desarrollar es la sumatoria del calor, que tiene que ser igual a la sumatoria del trabajo. Listo, entonces vamos a sumar toda la calor, todas las variables de calor. Entonces tenemos que para el proceso 1, 2, la calor es 129.647. Este otro calor equivale a menos 147.363. Este calor, que es equivale a menos 64.889 más 147.369. 7.363. Bien. Si desarrollamos toda esta suma, observamos que este término y este término son distintos en signo, es decir, se puede eliminar, y tenemos 129.647 menos 64.889. Esto es para el calor, ¿no? Ahora, para la sumatoria del trabajo, vamos a sumar todo el trabajo, ¿no? El trabajo en el proceso 1-2 equivale a 129.647. Aquí en el proceso 2-3-0, no lo escribimos. Aquí en el proceso 3-4 es de menos 64.889, 4.889, y en el proceso 4.1, que es 0. Bien, como se pueden dar cuenta, en ambos lados de la igualdad tenemos las mismas operaciones, es decir,
que se ha concluido que la sumatoria del calor es igual a la sumatoria del trabajo, porque tenemos las mismas operaciones en ambos lados de la igualdad. Sin embargo, vamos a desarrollarlas para concluir con este cálculo. Entonces, la sumatoria del calor, 129.647 menos 64.889, y esto es igual a 64.758, y aquí también es de 64.758, y hemos concluido que la sumatoria del trabajo es igual a la sumatoria del calor. Bien, este es para el primero. Ahora, para el segundo, vamos a trabajar con la energía interna. Que la sumatoria de la energía interna tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a sumar todas las energías internas que encontremos acá. Esta energía interna del proceso 1 es 0, no la escribimos, la rechazamos. En el proceso 2-3, la energía interna de este proceso es igual a menos 147.363. En el proceso 3-4 es 0, en el proceso 4-1 es de 147.363 positivo. Y tenemos los mismos términos con signo contrario. Esto se sabe que es 0. Y se ha concluido que la sumatoria del calor es igual a la del trabajo y la sumatoria de las energías internas es igual a 0. Por ende, se ha concluido que este ejercicio está desarrollado de forma correcta, y así hemos culminado el problema número 13 del taller de calorimetría. Bueno, continuando con el video sobre los ejercicios ahora de termodinámica que estamos haciendo en relación al segundo taller de calor y ondas, vamos a dar inicio al punto 5. ¿Qué nos dice el punto 5? Un gas ideal de coeficiente adiabático gamma igual a 1,4 con volumen específico inicial de 0,08 metro cúbico sobre mol. Hay que aclarar una cosita antes de seguir. Volumen específico, aquí hace referencia al volumen específico. Como acá en ningún momento ni en ningún apartado nos da el número de moles, tenemos que el volumen específico va a ser esto que hicimos previamente, que es básicamente el volumen que se tiene en el punto sobre el número de moles. Y eso pues va a hacer que toda la ecuación de gases cambie para que quede al final así: presión por volumen específico igual a constante de los gases ideales por la temperatura. Entonces ya podemos seguir. Bueno, por eso es que acá se nota con los coeficientes metro cúbico sobre mol. Bueno, siguiendo. En ese punto se somete a un calentamiento isocórico que hace variar la presión entre 265 y 4.20 bar. ¿A cuánto equivalen los bar? A 10.5 pascales. Y a la 5 pascales, perdón. Y como nos dice que hace variar la presión entre 2.65 y 4.20, gracias al calentamiento isocórico nos da a entender que 2.65 va a ser la presión en 1 y 4.20 va a ser la presión en 2, para que quede claro. Entonces, seguimos. Después de esto, el gas se expande adiabáticamente, como tenemos aquí en la figura, adiabáticamente hasta un volumen adecuado. Por último, se somete a una compresión isoterma hasta que se recupera el volumen inicial. ¿Qué es lo que necesitamos frente a esta información? Dibujar el esquema completo de todos los puntos y determinar presión, volumen y temperatura en cada uno de los puntos. Entonces, tenemos que, en el punto 1, ya como mencionamos anteriormente, la presión ya la tenemos porque nos la da el punto, que sería 2.65 bar.
o bien 2.65 por 10 a la 5 pascales. El volumen en 1 va a ser igual que el volumen en 2, que va a ser el volumen específico de 0,08 metro cúbico sobre mol. En el punto 2 lo mismo, vamos a tener que la presión en 2 va a ser 4.20 por 10 a la 5 pascales y el volumen también va a ser el mismo, 0,08 metro cúbico sobre mol. Y en el punto 3 es donde más datos debemos sacar. Sin embargo, tenemos que la temperatura, como es un proceso isotérmico, la temperatura en ese punto 3 va a ser la misma que en el punto 1. Entonces, ya con esto podemos iniciar con el cálculo de las diferentes variables. Bueno, continuando ya con la explicación del ejercicio para el cálculo de las variables acá en estos procesos termodinámicos, vamos a empezar con el cálculo de la temperatura en 1. Cuando saquemos el cálculo de la temperatura en 1, ya tendremos también la temperatura en 3. Entonces, para este cálculo, vamos a usar esta ecuación nueva que tenemos acá. Entonces, lo que necesitamos que es la temperatura, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que al final va a ser la presión por el volumen sobre la constante ideal de los gases, lo que nos daría esta siguiente ecuación: 2,65 por 10 a las 5 pascales por el volumen, que es 0,08 metros sobre mol, todo esto sobre la constante, que en este caso, como estamos trabajando con pascales sobre metro cúbico, la constante de los gases va a ser 8,314 joules sobre Kelvin por mol. Entonces vamos a poner solo el número para no ver tanto texto. 314. Y ya con esto podemos continuar con el cálculo de la variable. Bueno, ya continuando con el cálculo acá de las variables, después de realizar toda la operación acá en la calculadora, tenemos que nos da un resultado de 254,92. Si se quiere, se puede también llegar hasta 255, pero bueno, 254,991. Y esto va a ser el valor de temperatura. Entonces aquí lo vamos a poner como 254,991, ¿verdad? El proceso literalmente va a ser el mismo, solo que aquí va a cambiar este pequeño valor para el punto 2 y vamos a poner 4.20. Entonces, aquí en la calculadora lo único que vamos a hacer también va a ser quitar el 2.65, vamos a poner 4,20 y esto nos va a dar un valor de 404,137 Kelvin. Entonces tenemos que 404,137 Kelvin. Listo. Ahora para el punto 3, pues ya sabemos que la temperatura en 3 va a ser igual que la temperatura en 1. Entonces nada más es cambiarla y poner lo mismo, 254,991 Kelvin. Y ya con esto ya podemos proseguir con el cálculo de la presión y el volumen en 3 para terminar con el apartado B
Y ya partiendo de aquí podemos dibujar el esquema para que nos quede de la manera más correcta. Y con esto poder terminar con el ejercicio número 5. Listo. Ahora para continuar con para el cálculo del volumen 3, vamos a tener que sacar una nueva ecuación. Esa nueva ecuación va a salir de la ecuación de estado del proceso adiabático, que es presión 1 por volumen 1 sobre el coeficiente adiabático igual a presión 2 por volumen 2 elevado al coeficiente adiabático. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Para el volumen 3, como con el apartado 3 no tenemos ni presión ni volumen, aquí lo que se tiene que hacer es un cambio en el tema del volumen 2. Pero como nos queda sobrando un coeficiente adiabático, lo que tenemos es que elevarlo, tenemos que usar la raíz para elevarlo, y aquí vamos a poner el coeficiente adiabático, pero entonces, como lo vamos a borrar, vamos a restarle un 1. Ahora, gracias a esto, en la parte de la presión del volumen inicial, que es lo que vamos a usar acá, ya no va a tener el coeficiente encima. Entonces, aquí lo que necesitamos sería trabajar con los que ya tenemos, que son de los de 1 y de los de 2. Entonces, como ya dijimos, el inicial no va a tener el coeficiente, entonces va a ser P1, volumen 1. El final sí lo va a tener, presión 2, volumen 2 elevado a la constante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer básicamente es cambiar los términos. Entonces, ¿qué tenemos en presión 2? 4,20 por 10 a las 5 pascales por el volumen 2, que son 0,08 metro cúbico sobre mol. Y esto sí lo tenemos que elevar a 1,4. ¿Qué? A 1,4, que es el coeficiente adiabático que nos dio el problema. Y presión 1 y volumen 1 sí los vamos a dejar tal cual como están. Entonces sería 2,65 por 10 a las 5 pascales por 0,08 metro cúbico sobre mol. Haciendo ya esta ecuación dentro de la calculadora, eso nos da un valor de 0,253 metro cúbico sobre mol. Y ya este sería el valor final de volumen 3. 0, metro cúbico sobre mol. Lo tenemos aquí como siempre, los mismos que se trabajan con el volumen en este ejercicio, porque usualmente sería pascal por metro cúbico, pero como estamos trabajando con volumen específico sería metro cúbico sobre mol. ¿Por qué? Porque pues, el mol es el que trabaja el número de moles. Ya para finalizar, vamos a trabajar a buscar presión en 3. Entonces, la presión en 3, vamos a borrar aquí, y ya no quitamos puntos. La presión en 3 va a ser lo mismo, solo que, vamos a hacer también un cambio en las variables. Entonces, vamos a usar presión y volumen, de 1 y de 3. Entonces, como se sabe que tanto presión como volumen, que se tiene este proceso acá, que también se está manejando un proceso térmico, isotérmico, sí, lo que vamos a hacer va a ser despejar la presión y la otra que queda vamos a multiplicarla por los volúmenes. Entonces, quedaría que la presión en 3 va a ser igual a la presión en 1 por presión en 1 por el volumen 1 sobre el volumen en 3. ¿A qué nos da eso? La presión en 1, ¿cuánto nos da? 2,65
por 10 a la 5 pascales por la división acá, que va a ser volumen 1 sobre volumen 3. Entonces 0,08 metro cúbico sobre mol sobre el volumen que acabamos de sacar, que es 0,253 metro cúbico sobre mol. Entonces, ya aquí lo que vamos a hacer es quitamos acá, quitamos acá, quitamos acá, quitamos acá. Vamos a operar con la calculadora, elemento calculador. Bueno, ya terminando el cálculo de acá, como para no demorar el video, se hizo el cálculo tal cual aparece acá y nos da un valor de 83.794,46 pascales. Con esto terminamos el cálculo de todos los valores de presión, temperatura y volumen. 83.794,46 pascales. Ya con todos los datos de presión, volumen y temperatura, ahora lo que nos falta es hacer el inciso A del ejercicio. Listo. Ahora, con todos los datos que tenemos acá, vamos a hacer el inciso A, que nos dice que hagamos el diagrama de unidades de carga. Entonces, tenemos que la presión la trabajamos en pascales y el volumen lo trabajamos en metro cúbico sobre mol. Listo. Tenemos entonces volumen 1 y volumen 2 es el mismo, que es 0,08, ¿cierto? Y después el volumen en 3 lo tenemos como 0,253 metro cúbico sobre mol. Ahora, la presión más pequeña, la presión más baja que tenemos acá va a ser la última que sacamos en el punto 3, que es 83.794. Después vamos a poner la presión 1, que sería la del medio, que es 2,65 por 10 a la 5. Y por último, la presión más alta, para calcular pascales, va a ser la presión 2, que va a ser 4,20 por 10 a la 5. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser unir los puntos de nuestra gráfica. Entonces, sabemos que el 0,08 es el mismo tanto aquí como acá, tanto en A, sería A, como en B. Y la última presión va a ir con el último volumen, o sea, acá. Este va a ser nuestro punto C. Entonces, sabemos que de A a C es un proceso isotérmico, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una línea más o menos así. Vamos a hacerlo un poquito más curvo. Una línea algo así. Y de B a C tuvimos una expansión adiabática, ¿cierto? Entonces, vamos a tenerlo algo así. Y como en A y B se comparten volúmenes, eso nos da una expansión isocórica, aunque no lo diga ahí, pues al tener un volumen constante, no compartirlo, sino al tener un volumen constante, va a ser una expansión isocórica, y eso simplemente sería una raya así. Y ya, aquí nada más ultimaríamos detalles. Para finalizar con
la gráfica y finalizada la gráfica, damos por terminado el ejercicio número 5, el video. Muchas gracias de parte de mi compañero Martín y mía por la atención prestada. Ya con los ejercicios finalizados y bueno, muchas gracias por su atención.